¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, teníamos muchas ganas de conversar con usted. Hay varios asuntos, por cierto. Ya vamos a estar profundizando en cuestiones presupuestales, pero antes, simplemente dedicarle algunos minutos. No quiero dejar de preguntarle por esta situación porque realmente es como uno de esos temas que se instala en la sociedad y quizás no estamos muy acostumbrados. Entonces, a raíz de este triple crimen ocurrido en la avenida Yanatacio, todo lo sucedido después, ¿no es un crimen muy pesado para que termine en un juzgado de paz? La cuestión es la siguiente. En Ciudad de la Costa hay seis jueces letrados. La madre de la víctima, de una de las víctimas, es actuaria adjunta del juzgado letrado en lo penal, y eso llevó a que los sucesivos jueces letrados pidieran derecho a abstención ante el tribunal, entendiendo que estaban involucrados emocionalmente con la situación. El orden de subrogaciones que establece la ley orgánica de los tribunales establece que cuando el juez letrado o los jueces letrados no están en condiciones de actuar, son subrogados por un juez de paz. Y esto es la razón por la cual, más allá de la gravedad o no gravedad de un delito, cuando los jueces letrados están impedidos, sus subrogantes naturales son los jueces de paz departamentales del lugar. Esto está pasando todos los días en la República cuando hay un juez penal que por distintas razones no puede actuar y los otros jueces también se inhiben. Pero en este caso, más allá de la connotación que tenga, de que estemos hablando de un posible caso de sicariato, insisto, con una connotación que quizás es muy propia de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De algo que en el Uruguay era inimaginable hace algún tiempo, pero que sin embargo, bueno, lamentablemente ahora está pasando. No existe la posibilidad, digo, sobre todo porque me imagino que un juzgado de paz no estará acostumbrado a tratar con este tipo de situaciones. Bien, en realidad lo que se sustituye es el juez, ¿verdad? Es decir, puede llegar a trabajar con la oficina del juzgado penal o eso se buscará una solución adecuada para que tenga todas las mejores condiciones para trabajar. Yo quiero aclarar que en este caso concreto el juez es un hombre con mucha experiencia, digo, no dudamos, igualmente si fuera otro, no dudamos que va a cumplir con su función. Bien. ¿Les preocupa la seguridad de los jueces? ¿Han eventualmente tenido que incrementar medidas de seguridad ante estos fenómenos que lamentablemente ahora son un poco más frecuentes? Los jueces de crimen organizado cuando están en funciones y aún cuando dejan de estar en funciones tienen un sistema especial de custodia. Hay algunos jueces penales que por distintas razones tienen una custodia especial, pero no en el resto de los casos. Por supuesto, nos preocupa el tema de la seguridad y vamos a reaccionar inmediatamente frente a cualquier indicio de que pudiera haber algún tipo de inconveniente. Pero, digo, estamos hablando en términos, digamos, pensando en el gran crimen organizado. Yo le voy a comentar que ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con la jueza letrada de Toledo, y me dice que el juzgado, no la jueza, el juzgado no tiene custodia policial, que reiteradamente se ha solicitado. Vamos a hacer las tramitaciones correspondientes ante el Ministerio del Interior, pero es inverosímil que un juzgado penal no tenga custodia policial. ¿El juzgado de Toledo El juzgado de Toledo, que tiene competencia penal, no tiene custodia policial. Los policías llegan cuando están conduciendo detenidos, pero no habitualmente cuando continuamente se está trabajando en investigaciones, en indagatorias, etcétera. Parecería elemental que un juzgado penal tiene que tener su custodia policial. Acá hay un caso puntual en el que no, y eso seguramente es tan o más preocupante que lo otro, ¿verdad? ¿Y por qué se llega a esa situación donde un juzgado puede quedar sin custodia policial? Que, a ver, estamos hablando de este caso particular de Toledo, pero eventualmente se puede dar en algún otro. Sí, aparentemente hay un tema de recursos humanos del Ministerio del Interior. En Montevideo eso lo tenemos bastante bien subsanado porque hay una dependencia policial que se encarga de la custodia de los juzgados penales,
pero hay lugares en donde tenemos serios problemas de este tipo, inclusive aún pagando servicio 222, el servicio se va retaseando vuelvo a repetir, por disponibilidad de recursos humanos del Ministerio del Interior, y también es una situación preocupante que aprovecho la oportunidad para transmitirla a la población. Para que la gente entienda, ¿no? Un juzgado penal tiene que tramitar causas con delincuentes, con familia de delincuentes, está prácticamente que a la buena de Dios. Efectivamente, sí. La jueza me planteaba eso, vamos a hacer alguna gestión ya seguramente hoy mismo a nivel de la Jefatura de Policía Canelones y veremos qué es lo que pasa. No han tenido que incrementar, más allá de esta situación particular, no han tenido que incrementar la cantidad de jueces custodiados a raíz de denuncias o de amenazas. No, porque generalmente la decisión de la custodia, por supuesto conversada con el propio juez previamente, es una decisión que toma el Ministerio del Interior y por supuesto si hay situaciones especiales también nos tomaremos. Yo, para que la población lo conozca, los ministros de la Corte no tenemos ningún tipo de custodia, nos manejamos libremente. Yo comúnmente viajo en ómnibus cuando no estoy en función oficial, o sea, en ese sentido creo que nuestro país sigue conservando valores muy importantes. Claro. A raíz de esta situación que usted mencionaba, ¿es que van a rotar, por ejemplo, los jueces de crimen organizado? Los jueces de crimen organizado, desde la creación del cargo, la Corte toma la decisión que cada 3 o 3 años y medio se rotaran, y eso es en función de que se entiende que es un cargo de alto estrés, un cargo con sus particularidades y que no es bueno ni para el juez ni para el sistema judicial que se permanezca mucho tiempo en él, y así ha ido funcionando. Ya hubo una rotación, los actuales jueces fueron la primera rotación y estamos pensando que después de la Feria de Julio, o sea, el 16 de julio, vamos a nombrar 2 nuevos jueces o juezas de crimen organizado. ¿Ya sabe quiénes son? Todavía no se sabe quiénes son. Bien. Doctor, ahora sí, la semana pasada se reunió con el doctor Tabaré Vázquez, incluso una conferencia de prensa un poco sorpresiva para los medios, no estaba prevista, pero bueno, fue porque los hechos se desencadenaron de esa manera. Ustedes se reunieron en horas de la mañana con el presidente, sobre el mediodía, hicieron una conferencia de prensa, y allí anunciaban que se daba un plazo hasta hoy, hasta el 1 de marzo, para responder sobre una cuestión particular en cuanto a unos recursos que se solicitaron al Poder Ejecutivo. Imagino mucho más rápidamente de lo que ustedes incluso esperaban, llegó la respuesta positiva del doctor Tabaré Vázquez. ¿Fue otra buena señal del mandatario después de la reunión que mantuvieron, esto de responder rápidamente y de manera afirmativa a lo que ustedes solicitaron? Bien, vale la pena hacer un poquito de historia, aunque es una historia muy reciente, porque todo esto empieza un poco antes del 24 de febrero. Nosotros, cuando íbamos a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, llamamos a la Presidencia de la República para transmitir personalmente la invitación para que el presidente estuviera en nuestra asunción. Allí se nos respondió que había fijado un Consejo de Ministros, por lo tanto el presidente no podía acompañarnos, y en esa primera semana de trabajo solicitamos una entrevista al presidente de la República. El presidente de la República fijó la entrevista de una semana para la otra, para el 18 de febrero. Ese día yo estaba de viaje en Costa Rica porque fui a la asunción del nuevo presidente y los nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la entrevista se postergó para el 24, que fue el miércoles pasado. El miércoles pasado fui recibido por el señor presidente de la República, acompañado por el secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Toma, en la residencia de Suárez y Reyes, más concretamente en Suárez Chico, y allí tuvimos una reunión de más de una hora que curiosamente está documentada en una fotografía de muy mala calidad, y ello se debe a que la fotografía la sacó uno de los secretarios del presidente, porque se hizo con un tal reserva que ni siquiera había ni cobertura de prensa, ni ningún fotógrafo, no había nadie. El presidente llamó a su secretario y le dijo que sacara una foto para poderla subir a la página de la presidencia, y después la subimos a la página de la Corte. Nosotros planteamos toda la situación del Poder Judicial, planteamos el tema de las reformas legislativas, este tema del Código Aduanero que empieza a regir hoy 1 de marzo, y le dijimos que todos los pedidos de refuerzo de rubros estaban en el Ministerio de Economía y que esperábamos una respuesta.
De allí de la reunión surgieron 4 compromisos concretos del presidente de la República que están volcados en un memorándum, en el cual tiene que ver con el contratar una consultoría para ver efectivamente qué necesitamos para poner en marcha del Código del Proceso Penal, tiene que ver con solucionar algunos temas vinculados con la utilización de servicios de correo del Poder Judicial, y tiene que ver específicamente con este tema del Código Aduanero. El día jueves, o sea que el otro día me llama el presidente de la República, yo estaba en el acuerdo, y me dice personalmente que entiende que lo que nosotros estábamos solicitando para el Código Aduanero era razonable y que iba a haber un acercamiento sobre estas cifras y que esto tenía que dirimirse en una reunión de los servicios técnicos de Ministerio de Economía y Poder Judicial que se iba a realizar a la brevedad. Tan a la brevedad que esa reunión se hizo el viernes pasado. Y allí surgieron, y esto es lo novedoso, 2 novedades muy importantes. Una, que como nosotros veníamos previendo, lo que nosotros estamos necesitando para implementar este Código Aduanero requiere de una ley presupuestal, porque necesitamos creación de cargos, aumentar dotaciones en algunos aspectos, y solamente algunos aspectos más o menos tangenciales podrían ser solventados mediante refuerzos presupuestales. Por lo tanto, la conclusión a la que llegaron nuestros técnicos fue de que la única opción que hay en este momento es una nueva prórroga para dar espacio para que en la próxima rendición de cuentas se creen los cargos y se suministren los fondos, y para poder empezar a aplicarlo en el año 2017-2018. Eso se acordó. Nosotros en el día de ayer elevamos una nota a la Presidencia de la República planteando por qué, y en acuerdo con el Ministerio de Economía, se había resuelto el tema de la prórroga, y ahora nos han dicho que el Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley pidiendo esta prórroga. Por lo tanto, además hay un acuerdo tácito en el sentido de que la aduana no va a remitir expedientes a los juzgados para evitar que sea irreversible la cuestión, y bueno, y en función de eso, en estos días, un término relativamente corto, se haría una prórroga para darnos el tiempo necesario para tener ley y después aplicar. Y el otro logro muy importante, a nuestro entender, que se logró en esa reunión con el Ministerio de Economía, fue un compromiso sobre refuerzo de rubros, lo que era el otro gran pedido que nosotros habíamos hecho, que por supuesto estaba bastante lejos de lo que nosotros solicitamos, pero que frente al compromiso de volver a hablar del tema del segundo semestre de otro refuerzo de rubros, nosotros decimos que esto nos da aire para poder cumplir la primera mitad del año. Ustedes planteaban que aproximadamente, corríjame si me equivoco porque sí, esto lo estoy haciendo de memoria, necesitaban $4.700.000. Esa era la cifra aproximada en la que necesitaban de refuerzo presupuestal. Efectivamente. Para poder cumplir con las necesidades. Ya no estamos hablando con nuevas reformas, sino con las necesidades del Poder Judicial para poder funcionar hasta fin de año. Efectivamente. ¿Cuánto se comprometió a entregar el Ministerio de Economía? Bueno, yo le diría que en materia del rubro de gastos estamos casi en un 50%. Y en materia del rubro de inversiones estamos en un 20% de lo que estábamos solicitando. Lo que pasa es que esto es un continuo, es una cadena, entonces por la forma como los gastos se van generando durante el año, esto nos permite a nosotros llegar con cierta tranquilidad manteniendo el servicio a mitad del año. Lo que aclaro es que esto no significa que las medidas de restricción que se habían tomado se dejen de tomar, es decir, seguimos en un plan de ahorro y con el comité de crisis funcionando, inclusive ahora hay algún planteo de los gremios del Poder Judicial que quieren sumarse al comité de crisis para ver de qué manera podemos acotar costos, pero estamos en una situación muy diferente a la que estábamos al 1 de febrero, el día que yo asumí la presidencia. No hay una cifra específica comprometida. Yo preferiría no avanzar en cifras, yo prefiero hablar de porcentajes. Es importante, un 50% de los 76 millones de pesos es un poco menos que estábamos pidiendo, y de los 76 para gastos y 50% para inversiones, ahí estamos recibiendo unos 10 millones de refuerzo de inversiones, lo que nos permite ir manteniendo
manteniendo la obra de Maldonado y hacer algunas otras cosas que son imprescindibles. O sea, más o menos unos 45 millones de pesos. Por ahí. Y la otra cosa que me parece interesante señalar es esto que usted decía. Es decir, con esto nosotros lo que estamos asegurando es que el servicio va más o menos a funcionar, pero no estamos haciendo cambios de fondo a los cuales aspiramos y que son muy importantes para el Poder Judicial y la ciudadanía. Doctor, cuando, imagino en algún momento, bueno, cuando recibe la llamada del presidente y le comunica esta noticia, cuando se reúne con el Ministerio de Economía y aparece un poco de oxígeno para una situación que me imagino, para usted como presidente de la corporación era muy pesada, ¿no? Una situación de saber que no se tiene los rubros necesarios para poder funcionar hasta final de año. ¿Logra mirar para atrás y sentir un poco de alivio con relación a salir de una situación que en algún momento consideró muy compleja, sobre todo en el relacionamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Cuando terminamos de la reunión, cuando terminamos de informar a nuestros colegas de cuál había sido el talante de la reunión, nosotros pusimos en nuestra cuenta de Twitter algo así como destrabado el diálogo con el Poder Ejecutivo. Y creo que desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del país, el hecho que los dos poderes del Estado puedan tener un diálogo adulto, responsable, un diálogo en el cual ambas partes nos escuchamos y somos atendidos recíprocamente, es un valor esencial a lo que hace al funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Se llegó a preocupar en algún momento al nivel que se había llegado de enfrentamiento, de falta de diálogo, de no poder acercar las partes? Yo dije en alguna nota que a mí lo que me angustiaba era la situación de aislamiento y de falta de diálogo. Y creo que debo decir que el día 24 de mi presidencia esta reunión logró generar un escenario diferente al que sufrimos, porque decir la verdad sufrimos durante todo el año pasado. Durante la discusión presupuestal, todos los ministros hicimos gestiones, pero yo personalmente entrevisté a varios senadores del gobierno con documentos en la mano explicándole cuáles eran las consecuencias tremendas que iba a tener para el Poder Judicial un presupuesto cero, como el que finalmente se aprobó, y realmente yo sentí que más allá del relacionamiento personal, del respeto, de la atención, etcétera, yo sentí que estábamos arando en el mar, ¿verdad? Sin posibilidades de ser escuchados y sin posibilidades de obtener las respuestas que eran necesarias. En algún momento se dijo, por ejemplo, la Asamblea Uruguaya había sacado un comunicado en el cual decía que el Poder Judicial intentaba avasallar al Poder Legislativo. ¿Fue en ese contexto de ese diálogo que usted sentía que no rendía frutos? Esa declaración, a la cual obviamente no voy a contestar, porque ante reiterados planteos en la Cámara de Diputados, la Corte el 6 de agosto del año pasado remitió por nota a la Cámara de Diputados una explicación y fundamentación de cuál ha sido su posición a lo largo de todo este conflicto salarial que empieza en el 2010. Lo que sí quiero decir que el tema hoy por hoy, en eso coincidimos con el señor Presidente de la República, la discusión salarial que hay en el Poder Judicial por el aumento del 2010 hoy está encaminada porque, decretada la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 19.310 a fines del año pasado, con la intervención del Ministerio de Trabajo se celebró un acuerdo en el cual participó la Corte entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y todos los gremios del Poder Judicial, por el cual, primero, hay una cláusula de paz sindical hasta el 2017, que es cuando se espera que los juicios estén terminados. Y además hay una vía de camino, un camino de solución del conflicto, porque primero ese 7,5% que terminó siendo el aumento que se integró al salario de una manera un poco especial, ese aumento se dice que se está pagando a cuenta de futuros juicios. Entonces, parecería que allí hay una vía de solución. También el Poder Ejecutivo, en una discutible propuesta, logró modificar el sistema de cobro de los créditos salariales contra el Estado, lo que está aprobado en la ley de presupuesto también. Entonces, francamente no entendemos, una vez que ese conflicto, que nos llevó 5 años de enfrentamientos, tiene una vía
por la cual va a discurrir y por la cual se va a llegar a una solución, no entendemos para qué viene revivir el tema del conflicto cuando, vuelvo a repetir, está acotado sus alcances, etcétera. Nosotros por eso entendimos, y así fue desde el 1 de febrero, insistimos que el tema central desde el punto de vista era el relacionamiento político institucional entre los dos poderes y era el tema presupuestal. Créame que me quedan 90 segundos, 1 minuto y medio, y no quiero dejar de preguntarle por esta cuestión, sobre todo porque también me consta que a nivel de, por lo menos del gobierno y del Poder Ejecutivo, muchas veces son cuestiones que molestan. ¿Cómo trascienden? Por ejemplo, usted aclaraba en la entrevista que tuvo con Vázquez que con relación a la denominada ley de medios no hay resolución adoptada, no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cómo surge esa información? ¿Por qué se dan esas filtraciones acerca de los caminos que pueden llegar a recorrer algunos casos que son muy sonados? Yo fui secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de 1992 hasta el año 2000. Tuve varias investigaciones administrativas dispuestas por la Corte para verificar el origen de filtraciones. Con lo que le quiero decir que este no es un tema nuevo, estoy hablando de hace muchos años y con una prensa, un sistema, con medios de comunicación que eran mucho menos perspicaces e insistentes que ahora, es decir, hoy el tema jurisdiccional está de moda. Y yo digo que son filtraciones, que lamentablemente no podemos establecer el origen de las mismas, pero lo que salió concretamente en el semanario Búsqueda aparecía como una versión que estaba manejando el Poder Ejecutivo. Y francamente, en un momento en que nosotros no teníamos diálogo con el Poder Ejecutivo, no sé qué fuente tenía el Poder Ejecutivo en el sistema judicial que le podía dar esa información, que además era equivocada. ¿Cuándo va a haber una resolución con relación a la ley de medios? El tema vuelve al acuerdo el día jueves, y ahí verá si se llega a un acuerdo de sentencia y después hay 30 días para redactar. O sea que ya eventualmente podría haber una resolución en esta misma semana. Eventualmente podría haber, que no es lo mismo que resolución, podría haber acuerdo el día jueves, porque además eso ha trascendido públicamente. No estoy en esto infringiendo ninguna regla de reserva. Yo soy muy cuidadoso con estos temas. Yo creo que no es bueno para el sistema judicial que existan estos trascendidos. Doctor Ricardo Pérez Manrique, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.